Hola a todos. Antes de presentar a Stanislao, permítanme hacer una pequeña bienvenida. Así que, dado que hoy es la primera conferencia, al encuentro, este encuentro virtual de álgebra homológica. Agradecerle a los conferencistas que aceptaron participar, agradecerle a todos la gente que mandó comunicaciones y a todos los inscriptos y los participantes del foro. Bueno, estamos experimentando un poco el formato, así que para mí es de lo más útil todo esto. Eh, Pese a que me dijo que no, digamos, agradecerle a Emilio Lauret, que fue el que tuvo la idea y que en realidad fue un poco el motor del encuentro, se hizo la propuesta. Y bueno, y sobre todo el comité organizador, y me estaba olvidando de Flor Oroz, que se va a encargar del taller de género de mañana. Así que, bueno, espero que disfruten el encuentro. Quiero presentar al primer conferencista, que es Stanislao Herzovich. Stanislao estudió acá en Buenos Aires, acá o allá, depende de donde estén. Eh, y después fue becario Humboldt en Paderborn y Bielefeld, y después entró a CONICET, y después finalmente se quedó con el puesto que está ahora de Maître de Conférence en Grenoble, en el Instituto Fourier. Así que bueno, seguimos teniendo mucho contacto con Stanislao y siempre es un placer escucharlo. Adelante. Muchísimas gracias, la verdad, estoy muy agradecido que me hayan invitado a dar la charla, y la idea me pareció muy, muy buena. Eh, es, digamos, es medio terrible que estemos viviendo por esta situación que es complicada, pero a pesar de eso surgen muy buenas ideas como esta, que me parece que están muy, muy bien, digamos. Cuando recibí la invitación y cuando vi la idea que la estaban organizando, me pareció algo buenísimo. Eh, bueno, con respecto a la charla, voy a hablar de un trabajo reciente que hicimos con David Fernández de la Universidad de Bielefeld. Él es un postdoc allá con Bill Crowley Bobby. Es un trabajo que nos costó mucho, mucho, mucho. Yo al menos puedo decir que surgió obviamente de una pregunta de David, que David hace preguntas complicadas, y la verdad es que nos llevó mucho, mucho trabajo. No sé si voy a poder explicar correctamente todas las sutilezas que tiene el problema, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, el trabajo es esencialmente decir que o enunciar que todas las álgebras de Quasi-Poisson dobles, y voy a explicar qué es lo que significa eso, son pre-Calabi-Yau, y también voy a explicar qué significa ser pre-Calabi-Yau. La noción de Quasi-Poisson dobles fue introducida por Michel van den Berg más o menos en 2008, y pre-Calabi-Yau es una noción que existe hace un cierto tiempo, que tuvo varias formas de acuerdo a distintas personas, pero esencialmente fue introducida o creo yo, en su manera más general por Kontsevich y Blasopoulos en un preprint que aún no está publicado, con lo cual uno de verdad no sé si puede decir no sé si puedo dar una fecha. Entonces, ¿puedo cambiar las páginas? Voy a empezar por el costado el costado izquierdo, que era sobre las álgebras de Quasi-Poisson dobles. Y para eso voy a introducir primero la noción de una pequeña motivación que es una álgebra, que es una variedad de Quasi-Poisson. Voy a hablar de variedades de Poisson y Quasi-Poisson más o menos al mismo tiempo. Estas son nociones introducidas por Alexev, Meinreken, Kosman-Schwarzer, Malkin, etc., en el 98-2002. Voy a hablar en el contexto algebraico, no en el contexto C infinito. Uno podría hacerlo también en el contexto C infinito. Imaginen que tienen una variedad fina algebraica suave, lisa. ¿Por qué no me cambia? Una estructura de Poisson es sencillamente un corchete bilineal, antisimétrico, que satisface dos identidades. Una primera identidad que se llama la identidad de Leibniz, y una segunda identidad que se llama identidad de Jacobi.
La definición de cuasi-Poisson es un tanto más envuelta y hace intervenir la acción de un grupo algebraico sobre la variedad. De hecho, lo voy a... Imaginen que tienen un grupo algebraico, no sé si puedo hacer desaparecer el chat que me está bloqueando acá, parte de la pantalla. Imaginen que tienen un grupo lineal algebraico que actúa sobre la variedad. Lo puse en rojo para marcar la diferencia con la definición anterior, o sea, que es lo que uno agregó. Uno tiene como nuevo ingrediente la acción de este grupo, que tiene una álgebra de Lie. Uno supone que la álgebra de Lie tiene una forma bilineal simétrica G invariante no degenerada. Por la teoría general, digamos, de acciones de grupos algebraicos en variedades, eso induce un morfismo de álgebras de Lie de G en los campos vectoriales regulares de la variedad afín, que uno típicamente va a denotar sencillamente poniendo como subíndice la variedad. Eso se extiende por morfismos de álgebras con respecto al corchete wedge, a los productos antisimétricos, a los productos alternados. Una estructura ahora de cuasi-Poisson es también un corchete, también bilineal, también antisimétrico, pero ahora le pido que sea G invariante o G lineal, que sigue satisfaciendo Leibniz, y que en lugar de satisfacer que la identidad de Jacobi sea igual a 0, es igual a un cierto tensor. Que, bueno, su índice M debería ser X, discúlpenme, esto debería ser una X, donde phi es el 3 tensor de Cartan. Los EI y J de K son, de hecho, EI es una base del álgebra de Lie. Este es un 3 tensor, acá utilicé el corchete y la forma bilineal del álgebra de Lie. Cuando ven este elemento, esto está en un wedge 3, después lo pueden pasar a un corchete, a un 3 polivector. Entonces esta igualdad es exactamente como polivectores. ¿Por qué la gente se le ocurrió estudiar las variedades cuasi-Poisson? Puedo mencionar solamente... No me cambia la página. La motivación fundamental fue construir ciertos espacios de Moduli que sean de dimensión finita. La gente, por ejemplo, construía el espacio de Moduli bajo equivalencias de gauge, de conexiones playas sobre un fibrado principal en una superficie de Riemann, por ejemplo, y eso, cuando uno le hacía uno los podía obtener con una cierta reducción simpléctica, y uno podía obtener una cierta reducción finita de la reducción simpléctica de dimensión infinita. Entonces, y esos espacios tenían, o esas variedades tienen una estructura de cuasi-Poisson. Ahora voy a introducir la versión doble, digamos, no la introduje yo, fue definida por Michel van den Berg en 2008 más o menos. Bueno, acá va a ser un cuerpo de característica cero, en general pienso en los complejos, pero puede ser prácticamente casi cualquier cuerpo de característica cero. A es una álgebra, si yo no digo otra cosa, quiero decir que es asociativa. A tensor A siempre va a ser el abimódulo con la estructura externa. Para fijar la estructura, para que sea bien concreto de lo que estoy hablando, el producto, eso quiere decir que cuando multiplico de afuera con los elementos de A, porque es un abimódulo con la estructura externa. Y tau A denota típicamente el flip de A tensor 2. Normalmente un corchete doble es una flecha K lineal que va de A tensor 2 en A tensor 2. Y la notación que uno usa es una notación del estilo Swidler, en donde esto acá debería haber una suma implícita, y en realidad probablemente en lugar de prima y doble prima debería tener índices, y debería estar sumado sobre esos índices. O sea, pero esta es una notación estándar para remarcar el hecho de que el corchete doble toma 2 tensores y genera 2 tensores, no genera uno solo, como en el caso de un corchete común. Entonces esto es un corchete doble. Y le voy a pedir 2 cosas para hacer un corchete doble. La primera es el análogo de la antisimetría. Eso escrito usando la notación de Swidler para los corchetes dobles, se escribe de esta forma en azul clarito que escribí acá, pero esencialmente es lo mismo que esto. Tau A es el flip que yo mencioné antes.
Y por otro lado, esta es la identidad, el generalizado de la identidad de Leibniz. Y acá es donde se vuelve relevante que yo ya he dicho que estoy trabajando con la estructura externa. Cuando B actúa acá, multiplica el primer tensor de este producto tensorial de dos componentes que forman el corchete, donde hay una suma implícita, y acá el C multiplica el segundo, no al primero. Entonces fíjense que la situación se vuelve un poco más caótica, a pesar de que en principio parezca sencillo. Eh, entonces, bueno, esto es un corchete doble. Dado un corchete doble, uno puede definir dos tipos de triple corchete. El primero, que lo voy a llamar corchete L, digamos, siguiendo la notación de Vandenberg, es sencillamente cuando tomo, bueno, acá estoy, digamos, estoy reemplazando un tensor por una coma. Esencialmente, en realidad, este AL está definido en A tensor 2, yendo a tensor 2 tensor A, ¿no? Pero bueno, es todo A tensor 3. O sea, esta coma de acá es como un tensor. Y esencialmente lo que hace es, toma un corchete con el primer tensor nada más. Y esto genera dos tensores que están acomodados en ese orden. Y después uno genera un triple tensor, otro triple corchete, que se llama, uno lo puede llamar jacobiador doble, que está definido de esta forma. O sea, fíjense que acá utilizo el corchete L, eso significa que esto generó dos corchetes y acá generé el corchete entre C y la primera componente de ese corchete, y eso lo hice en cada uno de estos con permutaciones cíclicas. Pero además, cada uno de lo que obtuve son triples tensores, son tensores de, o sea, es un, qué sé yo, un H, tensor X, tensor W, no sé, algo. Son tres tensores. O sea, hay dos símbolos de tensores, pero hay tres factores. Y lo que además le actúo a ese triple tensor, le actúo con la permutación cíclica de ese 3 y la permutación al cuadrado. O sea, esencialmente esto es el análogo del jacobiador en el mundo doble, donde fíjense que el mundo doble en realidad se vuelve triple, cuádruple, etcétera, ¿no? Porque a medida de que voy guardando un tensor, las cosas las voy acumulando. Esto solamente es un corchete doble. Ahora voy a definir qué es un álgebra de Poisson doble, siguiendo a Vandenberg. Si yo tengo una K-álgebra cualquiera, no necesariamente tiene que tener unidad, y de hecho eso solamente lo digo porque en el caso de quasi-Poisson sí va a ser necesario. Un álgebra de Poisson doble sobre A es munir a, además de un corchete doble, o sea que satisface esta antisimetría y Leibniz, tal que ese jacobiador doble vale cero. Es bastante análogo, digamos, en palabras, a lo que dije sobre las álgebras de Poisson o variedades de Poisson. En el caso de una álgebra de quasi-Poisson doble, primero necesito que el álgebra tenga una unidad, si no, no puedo definirlo. Y en ese caso también pido tener un corchete doble, o sea, eso es lo mismo, lo que voy a cambiar es la identidad de Jacobi, como fue el cambio que hice con las álgebras de Poisson y quasi-Poisson. En lugar de pedir que valga cero, va a valer un cierto término, que digamos, no quiero entrar en detalles la motivación de dónde sale esto, puse explícitamente lo que significa, ven que hace intervenir el 1, o sea, sin el 1 no hay manera de definirlo, pero tiene una cierta motivación geométrica de dónde sale, o sea, no es que sale de la nada y se me ocurrió, a Vandenberg se le ocurrió poner algo, de hecho, claramente no, Vandenberg es una persona muy inteligente, con lo cual, en general, digamos, las cosas que se le ocurren están muy bien motivadas, y de hecho, una motivación bastante, si uno quiere, clara para la definición es la siguiente. Y esto va a formar parte de lo que la gente llama típicamente como el principio de Koncevich-Rosenberg, que es cuando uno quiere definir qué significa ser algo no conmutativo, por ejemplo, ser Poisson no conmutativo, o cualquier noción no conmutativa, el principio más o menos, que es como una idea general, dice que una noción no conmutativa en un álgebra tiene que reflejarse obligatoriamente en la noción conmutativa en el esquema de representaciones. Entonces, la noción de Poisson no conmutativo, que en este caso lo estamos llamando doble por otras motivaciones,
tiene que reflejarse en una estructura de Poisson común y corriente, y la de quasi-Poisson doble en una quasi-Poisson común y corriente, en el esquema de representaciones. El esquema de representaciones, recuerdo que es, ustedes fijan un entero cualquiera, y se fijan todas las representaciones que tiene el álgebra en el espacio vectorial k a la potencia n. Se fijan todas, eso forma un esquema, que bueno, es un esquema horrible, no calienta, pero algo que demostró Vandenberg es que si uno tiene un corchete doble que da una estructura de Poisson, en el esquema de representaciones eso se refleja en una estructura de Poisson natural, que aparece naturalmente, y si es quasi-Poisson doble, eso se refleja en una estructura de quasi-Poisson común y silvestre sobre el esquema de representación. Acá no estoy diciendo quién es el grupo que actúa es un GLN, pero bueno, no me quiero meter en detalles. Lo que quiero decir es que de alguna forma esta noción está muy bien motivada, y de hecho se ve geométricamente en los esquemas de representaciones, sin entrar en detalles. Además yo no soy para nada un experto en el tema, con lo cual no quisiera entrar en detalles. Un poco para explicar la motivación de estas nociones, si me lo permiten, existen un montón de ejemplos de estructuras dobles, de estructuras de quasi-Poisson dobles. En general son todas en álgebras de dimensión infinita, eso es una... pero bueno, por el momento no me preocupo por eso. Por un lado, por ejemplo, si ustedes toman una superficie de Riemann con borde, perdón, una superficie orientada con borde, toman un punto cualquiera en el borde y calculan el grupo fundamental de eso y el álgebra de grupo de eso, y le calculan el espacio de representaciones o esquema de representaciones de esa álgebra, eso tiene una estructura natural quasi-Poisson. Y esa proviene de una estructura de quasi-Poisson doble sobre el álgebra de grupo. Eso, bueno, lo demostraron Masuyo y Turaev en el 2014. Existen también muchos ejemplos en sistemas integrables. Este es un modelo de unos físico-matemáticos, de Resnaz Schneider. Es un cierto modelo integrable, digamos, en física. Son modelos de masas que están alineadas, son unidimensionales, pero bueno, tampoco me quiero meter en eso. Pero lo interesante es que Shalish y Fayron, Oleg Shalish y Fayron, hace un par de años, hace 2 años, o 3, 3 sí, construyeron álgebras de quasi-Poisson dobles asociadas a Carcaj que explican o que de alguna manera dan una explicación algebraica digamos, muy comprensible de esos modelos. También existe una conexión entre, no tanto entre álgebras de quasi-Poisson dobles, sino más bien lo que serían categorías de quasi-Poisson dobles, y álgebras de racimos. No sé muy bien cómo traducir clúster, supongo que racimos está bien, pero quiero decir cluster álgebras, no conmutativas. Esto lo hizo Artamonov en su tesis de doctorado, y también las álgebras de quasi-Poisson dobles, por ejemplo, aparecen en los espacios de fisión superiores, en ciertas construcciones de lo que se llaman representaciones de Stokes, que hizo Bosch hace poco, y en el problema de Kashiwara-Bernia. Solo los quiero mencionar a título de motivación. Ahora quiero meterme del lado del pre-Calabi-Yau, o sea, definí el lado quasi-Poisson doble, son ciertos objetos. Ahora quiero meterme con el lado de pre-Calabi-Yau. Eso requiere un preparativo que son las álgebras a infinito. Yo sé que voy a decir un montón de veces a infinito álgebra, pero es álgebra a infinito, creo, en castellano. Entonces, perdonen si digo a infinito álgebra, pero es la costumbre. Y cíclicas. Las álgebras a infinito las introdujo Stashev en el 63. Las álgebras a infinito cíclicas, no sé exactamente, creo que fue Getzler y Jones, pero no estoy seguro. De última, la referencia estándar es unas lectures de Kontsevich y Soiberman del 2009. Pero Bruno Vallet creo que me dijo que había sido Getzler, pero no sé si estaba 100% seguro él tampoco.
Bueno, independientemente de eso, ¿qué es una álgebra infinito? Voy a explicar la noción de álgebra infinito en un contexto súper, súper, súper limitado, porque no quiero entrar en generalidades. Imaginen que tienen una álgebra graduada, no unitaria en principio, no unitaria quiere decir que no tiene necesariamente una unidad, con un producto que lo llamo M2. Graduada, eso quiere decir que respeta el grado, ¿no? O sea, el producto de dos cosas, de dos elementos homogéneos es algo de grado suma de los grados de los factores. Una estructura de álgebra a infinito, que esta va a ser minimal y no unitaria, es una álgebra a infinito muy particular, está dada por agregarle a la M2 un montón más de operaciones, que se llaman Mn, con n de 3 en adelante. Pueden haber infinitas. Cada Mn tiene grado 2 menos n. Esto es graduado, o sea que el producto tensorial tiene un grado inducido, esto tiene un grado. Tales que satisfacen una colección horrenda de identidades. No quiero de verdad entrar mucho en detalle de qué significan las identidades. Esencialmente son una cierta manera de compatibilidad, o sea, por cómo están introducidas las álgebras a infinito, esto tiene que ver con una cierta compatibilidad cuando uno quiere trabajar con modelos de álgebras. Cuando uno quiere resolver un álgebra con un álgebra libre, bueno, estas álgebras a infinito nos permiten trabajar con esos modelos de manera más razonable y permiten describir ese trabajo de una manera muchísimo más eficiente. Y estas identidades salen de eso. El signo acá no significa absolutamente nada, uno puede poner el signo que uno quiera, solo lo puse para el que sabe qué es esto, para que sepa qué convención estoy usando. Entonces tal vez eso le da un poco de seguridad. A mí me da, lo digo en realidad por mí, si yo fuera un espectador y veo eso me deja más tranquilo, aunque no significa nada. Para dar una idea, por ejemplo, y estas identidades, pido que se llamen identidades de Staller, pido que satisfagan para cada n mayor o igual que 4. O sea que tengo una cantidad infinita de condiciones sobre la cantidad infinita de m's. Esencialmente los valores acá están hechos de forma tal de que los únicos índices que aparezcan, bueno, que la suma de acá de exactamente n, r más s más t de n, por eso es el n de acá, y que después que acá aparezcan índices que sean de 2 en adelante, que es lo que tengo. Tengo M2, tengo M3 o más cosas más grandes, no hay M1, quiero decir, por eso es minimal. Para dar una idea, por ejemplo, ese I4, si lo escriben, lo que significa es esto, que no significa mucho para si alguien lo mira, pero para que se den una idea, esencialmente un SIN va a hacer aparecer MI y MJ hasta el que la suma de I más J sea exactamente N más 1. Y de todas las maneras posibles. Bueno, digamos, razonablemente. Con signos que molestan, que no significan mucho tampoco. Si B es una álgebra unitaria, y los Mn para n mayor o igual que 3 se anulan si algún argumento es el 1, uno dice que la infinito álgebra B es unitaria, o estrictamente unitaria, si uno quiere ser muy bizantinista. Y por otro lado voy a decir qué significa ser cíclico. Entonces, cíclico significa que además de todas estas estructuras, puede ser en el caso unitario o no unitario cíclico, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Una álgebra infinito se dice cíclica si tiene una forma bilineal, no degenerada, de grado -1. Eso quiere decir que si toman dos elementos, bueno, bilineal ya saben, no degenerada en realidad como dicen los franceses, triche, estoy mintiendo, no estoy precisando qué quiero decir con esto, porque no degenerada puede ser en el sentido graduado o en el sentido no graduado. Digamos que es en el sentido no graduado y eso implicaría que B tenga que ser de dimensión finita, esa es la comprensión clásica de cíclica, pero uno podría también pensar en no degenerada en el sentido graduado. Igual no me va a importar más todo eso, pero por si la duda lo digo. Y de grado -1, eso de nuevo quiere decir que si toman un elemento acá de grado P, va a grado P-1, donde K está visto concentrado en grado 0. Eso, bueno, que satisface dos condiciones. Una cierta condición de simetría, o supersimetría si quieren, porque hacen intervenir los grados, ¿no? O sea, el grado de B1, el grado de B2 está denotado con barras, y significa el n en donde estoy, ¿no? Esto está obviamente, cada vez que escribo una convención que hace aparecer los grados es solamente para elementos homogéneos, si no, no
puedo decir nada, y que satisface una condición de ciclicidad. Esto es de donde viene la palabra cíclica. Fíjense que si el B0 hacen una permutación cíclica y lo mandan al principio de todo, donde la expresión de gamma y mn queda fijo, aparece un signo. El precio que pagan es un signo. No es el signo de COSUL, lo cual es molesto, porque uno quisiera que fuera el signo de COSUL, pero hay razones para que el signo sea este. Eso es porque la manera en la que está escrito todo esto no es la manera natural. El lugar natural en donde los signos aparecen es en algo que se llama la construcción bar, y ahí los signos son todos los de COSUL, y las cosas funcionan de manera muchísimo más armoniosa. Pero bueno, nada, si yo lo digo porque yo soy un maniático de los signos, los que me conocen ya lo saben, y lo aclaro por si las dudas. Entonces ahora puedo presentar la definición del álgebra de Precalabiao, de nuevo introducida por Kontsevich y Vlasopoulos en un preprint que no está publicado, pero hay publicaciones extra que han hecho colaboradores de ellos. Por ejemplo, Yu y Kontsevich publicaron un artículo donde mencionan los resultados de Kontsevich y Vlasopoulos, y lo voy a presentar en un contexto muy limitado también. Me voy a concentrar el caso en donde es un álgebra de dimensión finita. Voy a suponer, cuando pienso en un álgebra y la quiero compatibilizar con todo esto de las graduaciones que estaba diciendo de antes, la voy a pensar que además está concentrada en grado cero. Es un álgebra graduada vista en grado cero. Y además voy a pedir que sea dimensión finita. Todas estas hipótesis, la dimensión finita no es necesario, por ejemplo. Lo de álgebra, que sea un álgebra, sí quiero eso, pero dimensión finita no. Y de hecho los ejemplos interesantes no son en dimensión finita, y el teorema que yo voy a mencionar vale en cualquier dimensión, pero la definición de Precalabiao es más complicada, entonces prefiero restringirme a este caso. ¿Ok? Entonces, imaginen que estrella es el dual, por lo tanto, bueno, uno define la forma bilineal que se llama natural. Hagan A más A estrella shifteado en 1, eso quiere decir que los elementos de estrella ahora los veo como si estuvieran concentrados en grado 1, y a un elemento F cualquiera en estrella, cuando lo veo en A estrella corrido menos 1, o sea en grado 1, lo voy a llamar T de F. Esa es la manera de acordarme, es un bookkeeping, no sé cómo se dice, para acordarme de que está cambiado el grado. Entonces, la forma bilineal que se llama natural es la evaluación, nada más. O sea, tomo un elemento de estrella, lo evalúo en A. Eso. Uno puede ver que esto satisface que es supersimétrico con los grados que está puesto. Y además uno puede ver que esto es un bimódulo. Bueno, sí, es la estructura de bimódulo usual sobre estrella y la shifté nada más. Pero es, por lo tanto, partial de A, o no sé cómo, de redonda de A, tiene una estructura de álgebra usual donde pido que A estrella de menos 1 sea un ideal de cuadrado cero, esencialmente. O sea, esa es la definición de la estructura de álgebra bien conocida por todos. Ahora puedo definir lo que es una estructura de álgebra de Precalabiao sobre A o en A. Tengo A, que es una K-álgebra de dimensión finita, consideré esta estructura de álgebra de redonda de A, y a eso, que es una álgebra en principio no unitaria, le extiendo, le agrego mn's a esa de redonda de A para n mayor o igual que 3, de forma tal que lo que me quede sea una álgebra infinito cíclica con respecto a esta forma bilineal natural GAN, tal que cuando yo tome mn y lo restrinja a A tensor n, da 0. O sea, si solo tengo elementos de A, solamente puede ir a grado 0. Solamente puede darme 0. Esas son las dos condiciones. La motivación para estas álgebras es de la teoría topológica de campos. Acá ni siquiera las voy a mencionar porque es muchísimo más complicado entrar en los detalles. Lo que quiero decir es que al menos la motivación principal para definir esto es la teoría topológica de campos. Ok, entonces, puedo mencionar primero algunos resultados precedentes, y acá voy a mencionar algo de trabajo que hice también con David, que hicimos antes, no lo último que está en el título, sino trabajo que hicimos nosotros separadamente antes.
separadamente no quiero decir separadamente del título, separadamente de este último trabajo, ¿no? Es un trabajo anterior. Imaginen que tienen una álgebra cualquiera, no necesariamente unitaria, que tiene una estructura de Poisson doble, que la denoto con estos corchetes lindos dobles. Esto hace referencia a un artículo de Yudo y Kontsevich, en realidad es un preprint que nunca lo publicaron, y después publicaron una versión en el archive con Blasopoulos al año siguiente, pero que es exactamente el mismo resultado, es exactamente el mismo artículo, o al menos yo no vi mucha diferencia entre uno y otro, pero probablemente tal vez convenga preguntarles a ellos que conocen mejor, pero yo no noté mucha diferencia, pero lo que encontraron fue algo muy notable, que imaginen que tienen esta estructura de Poisson doble. Es solo Poisson doble, no es cuasi Poisson. Y definen un M3 con esta fórmula. Y si, o sea, M3, fíjense, esto es un elemento de A, esto es un elemento de A, esto es el shifteado de un elemento de A estrella, acá lo evalúan, esto esencialmente lo que está haciendo es calcular f de esto, está diciendo que esto está en A, y calculan f de eso y da esto, o sea, es una relación entre el M3 y el corchete doble, y es una relación, si se fijan, que tiene una cierta simetría, o es A estrella A dentro del M3, o es A estrella dentro del M3, no otra cosa. Pues todos los otros M3 valen 0, y Mn en general, si n es mayor o igual que 4, vale 0. Entonces es una cuenta que no es muy complicada, pero sin embargo que es bastante interesante, igual tiene sus bemoles, no es inmediata, quiero decir. Uno reescribe, puede darse cuenta de que las identidades de Stashev, evaluadas en ciertos elementos, son exactamente lo mismo que la identidad que el jacobiador doble valga 0, por ejemplo, esa es la de 6,5. La quinta identidad de Stashev es evaluada en un cierto elemento particular, da exactamente que el jacobiador doble valga 0. Y la identidad 4 Stashev da la Leibniz doble igual a 0. Y las otras evaluaciones que uno puede hacer de las identidades de Stashev valen 0 por cuestiones triviales de grado, lo que sea. Entonces, esa es la cuenta, que lleva un montón lleva cierto esfuerzo, no es inmediato, pero esto da entonces una estructura de álgebra de Precalavi-Yau sobre A. O sea, esto da una estructura de álgebra A infinito cíclica acá, de forma tal de que eso es una Precalavi-Yau acá. Además, los autores estudian condiciones para ir en el sentido contrario. Si tenés una álgebra de Poisson doble, si tenés una álgebra de Precalavi-Yau, proyectar, por decirlo de alguna manera, en una que sea una álgebra de Poisson doble. Pero las condiciones que encuentran en mi opinión, son muy, muy, muy restringidas. Yo creía que eran más generales hasta que miramos con cuidado esa parte y no eran tan generales. Igual son buenas condiciones, pero son bastante, bastante restringidas. Lo que es una pena, ¿no? Sería lindo encontrar condiciones más generales. Y ahora voy a contar unos resultados que esto forma parte de un artículo que ya está aceptado en el Journal of Non-Commutative Geometry con David. El primero es esencialmente que el resultado exterior se puede extender de forma natural a álgebras de Poisson dobles diferenciales graduadas, es decir, donde además el álgebra no está concentrada solamente en grado 0, sino que está concentrada en todos los grados que a uno se le ocurra, y tiene una diferencial, en principio, ¿no? Lo primero que uno podría decir, sí, la cuenta se parece mucho, esto primero que estoy diciendo, la cuenta se parece bastante, es una adaptación y una extensión de la cuenta que hacen Kontsevich y Yudo. Bueno, el de Yudo, Kontsevich y Blasopoulos apareció después de nuestro artículo con David, así que... Pero bueno, pero nosotros más aún estudiamos que esta aplicación que va de corchetes de Poisson dobles, diferenciales graduados si quieren, en estructuras de Precalavi-Yau satisface una cierta propiedad de funtorialidad. Eso no estaba estudiado por Kontsevich y Blasopoulos, nosotros estudiamos eso, y no es una funtorialidad trivial. Acá tal vez debería decir esto: las estructuras dobles son estructuras que se resisten terriblemente a lo que uno llamaría a perturbaciones homológicas. Son infinitamente terribles y de hecho prácticamente no se sabe
nada sobre cómo perturbar homológicamente una estructura doble para que quede algo doble infinito, ¿no? De hecho, no se tiene mucha idea sobre eso. Yo hablé con Bruno Vallet varias veces al respecto, y Bruno esencialmente lo que me dijo, mira, hay resultados generales sobre properats, pero que no son para nada explícitos, y no tenemos la menor idea en casos particulares tampoco. Al menos hasta donde yo, por lo que la última vez que hablé con él me dijo eso. Y bueno, fui a varias conferencias, seminarios de él, de hecho, también por ese motivo. No solamente hicimos eso, sino que también estudiamos la imagen esencial de este funtor. Y lo que quería decir es que este funtor se construye, la propiedad de funtorialidad hace intervenir álgebras a infinito que no son cíclicas. De hecho, el funtor está construido de alguna manera como ciertos diagramas en zigzag que son muy similares a la descripción de cálculo de fracciones en categorías derivadas. Y nosotros también caracterizamos la imagen esencial de este funtor, esencialmente, quiero decir, más o menos. Y otro resultado es que lo mismo que acabo de decir, o casi todo, bueno, no tanto la funtorialidad no tanto, pero lo que vimos es que además hay una noción que introdujo Travis Schelder estudiando las ecuaciones de Young-Baxter. Hay una noción de álgebra que se llama álgebra P infinito doble. P infinito es por Poisson infinito, que es una cierta, entre comillas, versión homotópica de Poisson, doble, donde cierta en el sentido en donde solamente hace aparecer infinitos corchetes que van de A tensor n en A tensor n, en el mismo n, pero el producto no lo toca, con lo cual no es de verdad una versión homotópica, sino que es parcialmente homotópica. Y lo que nosotros demostramos, esto también estuvo motivado por preguntas que me hizo Joan Leré, que es un estudiante de postdoc de Bruno. Entonces esto lo hicimos con David también, claramente. Pero, digamos, esas álgebras P infinito dobles también se pueden incluir. La cuenta es un ejercicio bastante terrible que uno le puede dar a un alumno que no quiere, como me dijeron una vez digamos que en Alemania un profesor hacía eso, que las álgebras estas álgebras de P infinito dobles también se pueden ver como álgebras de pre-Calabi-Yau. Y ahora el resultado, sí, me quedan 5 minutos, perfecto, gracias. Ahora voy a hablar de nuestro resultado. Entonces ahora imaginen que tienen una álgebra con unidad y definen unos coeficientes espantosos que hacen intervenir los números de Bernoulli. Este es el enésimo número de Bernoulli. Y uno define para cada i menor que j, acá el i y j son tales que la suma sea impar. De manera que este es el número de Bernoulli indexado por un par, con lo cual no me importa qué tipo de número de Bernoulli tomé, digo porque hay dos convenciones. Para i menor que j, uno puede definir una cierta expresión de mn, fíjense que i y j son como antes, de manera que esto es un par, y además es un par a partir de 4, porque el número más chico es i 1, 3 más 1 da 4. 1, 2 más 1 da 4. Entonces, acá, la expresión esencialmente lo que hace es, los que están cerca de los elementos de A van a estar multiplicados, si se quiere, cruzadamente. A multiplica primero el F1, o A, digamos, quiero decir, el FI se evalúa en A o el G1 se evalúa en A. Y toman la diferencia. Y hacen lo mismo con el B, entre GJ y F1. Y el resto se evalúan en 1. Y además aparece este coeficiente horrendo. Esto lo hacen para cada n mayor o igual que 4. Bueno, el resultado que demostramos con David es que, imaginen que tienen una álgebra con unidad, tienen un corchete doble, que satisface, que es una estructura de quasi-Poisson doble. Entonces, partial A, eso es A más A estrella shifteado en -1, provista de la multiplicación M3 que aparecía en el teorema de Iudo y Kontsevich, y los Mn que acabo de introducir, dan una estructura de álgebra infinito que es unitaria, eso quiere decir que si de casualidad evalúan en 1 vale 0, y además esto define una estructura de pre-Calabi-Yau.
en A, sobre A. Y esta es una estructura terriblemente, infinitamente más complicada que la que encontró Judy con Sage, porque tenemos infinitos MNs. Y de hecho encontrar mismo el coeficiente, todo esto fue una pesadilla. O sea, esta fue una pregunta de David que nos costó muchísimo tiempo. Por eso digo que David hace preguntas complicadas. Puedo contarle la idea esquemática de la... O sea, creo que ya es la hora. Si quieren me detengo acá. Esta es la última slide, la otra es para agradecerles. Acá cuento esencialmente la idea esquemática de la prueba, pero muy básico. Si quieren, primero hacemos preguntas y después paso a esto, como ustedes me digan. O no digo nunca nada de esto, digo, no hay problema, me puedo detener acá. Contalo brevemente. Ok, entonces la idea esquemática de la prueba la idea es que estudiamos cada identidad de Stashev evaluada en cada posible argumento. Piensen que las identidades de Stashev se pueden evaluar en elementos de A y de estrella, variadamente, en posiciones variadas, lo que da un infierno de control de las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando calculamos el 6,5, y decimos que 6,5 tiene que ser exactamente a la identidad de donde el jacobiador doble vale esa perturbación dada por el 3 tensor de Cartan, de ahí nosotros pescamos algún M4. El problema es que hay un montón de M4 que dan que hacen que 6,5 valga. Y ese 6,6 se satisface para casi cualquier M4 que a uno se le ocurra. Entonces uno va a S6,7. Piensen igual que hay que evaluar en todos los posibles argumentos, eso da un montón de ecuaciones. Yo lo estoy diciendo de manera muy simplificada, como si fuera fácil. Y esto nos llevó muchísimo tiempo y padecimiento. S6,5, cuando uno mira S6,7, el problema era que no había manera de encontrar un M6 en principio. Ningún M6 funcionaba. Porque el problema era que había que volver sobre el M4 y cambiar el M4 con esa libertad que teníamos para fijar el M4 mejor. Esto no fija completamente el valor del M4, pero lo fija un poco más. Y ahí tratar de obtener un M6. Entonces era un juego de volver a S6,5 y de nuevo a S6,7, y esto nos llevó muchísimo tiempo. Una vez que uno resolvía S6,7, por ejemplo, lo que pasaba es que S6,8 se satisfacía para cualquier M6 que no se le hubiera ocurrido y el M6 que había fijado antes. Y así, digamos, uno itera la rueda de sufrimiento. Bueno, en algún momento, después de un montón de probar, llegamos hasta como SI14, SI15, como para que se den una idea, evalúan un montón de gente, proponemos una pinta funcional de Mn para n mayor o igual que 4 par. Dijimos, los Mn, los impares valen 0, los 4 tienen que valer tanto, salvo constante, una constante que no sabemos. C y J, donde C y J tiene que ver con los posibles lugares en donde Mn se puede evaluar. Mn solamente se puede evaluar por cuestiones de grado, teniendo solamente 2 elementos de A y el resto tienen que estar en A estrella. Entonces I, J esencialmente miden eso. ¿Dónde están los 2 elementos de A? Entonces, lo que hacemos es, una vez poniendo esta versión increíble, no sé, que nos creemos, de las identidades de Stashev con esta versión que nos creemos de Mn en las identidades de Stashev, y haciendo muchas cuentas muy terribles, al menos para mí fueron de verdad bastante agobiantes, podemos reescribir las identidades de Stashev en ecuaciones sobre los C y J. Para que tengan una idea de lo que dan las ecuaciones, que primero son un montón muy diferentes en casos distintos, unificarlas todas en una manera única llevó un tiempo. Para que se den una idea, son ecuaciones de este estilo. O sea, acá, si se fijan, la suma de los índices da más grande que la suma de los índices de los pedazos que aparecen acá. Perdón, no acá, estos son 3 que suman lo mismo, perdón, acá quise decir. Si suman acá los índices, lo único que importa es que la suma de estos índices, de este C de este lado y este C de este otro lado, es más chico, es estrictamente más chico que la suma de estos índices de acá. Y acá es la imparidad de L, o L', eso quiere decir que vale 0 si es impar y 1 si es par. Nada, es algo, no calienta. Pero lo importante es que estas son relaciones recurrentes cuadráticas. Además, el problema es que esto es un sistema sobredeterminado. Si ustedes escriben todas las ecuaciones, tienen muchísimas más ecuaciones que incógnitas, con lo cual, no sé si ven por dónde voy, esencialmente lo que hicimos fue lo siguiente. Para tratar de tener una idea de qué tenía que ser CIJ, elegimos un subsistema que sea determinado,
escribimos la función generatriz, se nos ocurrió una ecuación diferencial que satisface la función generatriz, resolvimos la ecuación diferencial, la expandimos en sus modos y eso nos dio los coeficientes. Hubo que adivinar además los coeficientes que era lo que daba, pero jugando un poco, acá también estoy pasando cosas por alto porque esto lo hicimos en realidad para un solo índice, nos quitamos el doble índice haciendo un truco, hay un montón de tecnicalidades que no quiero mencionar, pero esencialmente después de esto obtenemos los CIJ. Pero estos solamente son CIJ que satisfacen un subsistema del sistema total. Para demostrar el sistema total, acá es donde tuvimos muchísima suerte. Yo alguna vez había aprendido sobre esto y me había olvidado claramente, pero esencialmente los CIJ que nosotros obtuvimos, más o menos, son, aparecen en una expansión en modos de la diferencial, de una álgebra diferencial graduada que se llama de Lorentz-Sullivan, que trata el problema de los problemas de equivalencias de Gauge en álgebras diferenciales graduadas. O sea, si tienen dos soluciones de Maurer-Cartan y quieren ir de una a la otra, por una equivalencia de Gauge, eso está controlado por una álgebra diferencial graduada que se llama de Lorentz-Sullivan. Cuando uno escribe que la diferencial al cuadrado de la de Lorentz-Sullivan de 0, eso da ecuaciones sobre ciertos coeficientes, que se escriben en términos, no de exactamente nuestros CIJ, pero de los números de Bernoulli. Las ecuaciones que nosotros tenemos se escriben como combinaciones lineales de esas ecuaciones que ellos, que acá debo mencionar quiénes son Buis, Carrasquel Vera y Murillo, encontraron justamente, escribieron esas ecuaciones explícitamente para, bueno, esta álgebra fue inventada hace muy poco, de hecho desde del 2014, 2015. Esencialmente lo que hicimos es, tomamos información que provenía de esa álgebra, esa nos dio una colección infinita de ecuaciones sobre los números de Bernoulli, usamos esas ecuaciones, las combinamos de manera razonable y con eso pudimos demostrar que nuestros CIJ son soluciones de las infinitas ecuaciones, o sea, eso nos da estas infinitas ecuaciones que obtenemos. Se obtienen como combinaciones lineales de las que obtuvieron Buis, Carrasquel Vera y Murillo para el álgebra diferencial graduada de Lorentz-Sullivan. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Estanislao. Vamos a las preguntas, si es que hay preguntas. Bueno, o sea, si alguien tiene preguntas, directamente desmutese, sí. Si no, yo tengo una, o sea, dale. ¿Estás aislado? Dale. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Hay alguna explicación racional para que aparezcan los números de Bernoulli? No tenemos la menor idea y de hecho eso es algo súper frustrante y quisiéramos saber por qué. El problema es que, bueno, tal vez David puede dar una opinión diferente. Yo opino con mis limitaciones. Él tiene otro conocimiento, sabe otras cosas que yo no conozco tanto, así que no hablo por mí, quiero decir. Pero igual lo discutimos un montón. Esencialmente no vemos que haya ningún resultado estructural que permita construir esta estructura de álgebra infinito. Porque yo lo que dije es, bueno, hago perturbación homológica de algo, el problema es que la perturbación homológica, o teoría ¿cómo se llama?, de deformaciones, etc. No hay manera de construir esta álgebra infinito con eso, al menos no veo ninguna forma, con lo cual es súper, y también miré, por ejemplo, me leí no hay un montón de artículos sobre el álgebra de Lorentz-Sullivan, pero están los de Sullivan y Lorentz, Paraón y Tanré, están los de Buis y Murillo, de hecho tienen como una mini fábrica, y tienen 3, 4 artículos sobre el tema. Leí todo al respecto, traté de ver si uno puede construirse una álgebra de Lie diferencial graduada de manera tal de que induzca nuestra estructura y o sea, nunca entiendo nada, o sea, no sé. O sea, yo lo que diría es que no sé. Probablemente alguien inteligente como Koncevich pueda decir, sí, esto sale, no sé qué. Yo no sé. Pero le pegué un montón, o sea, no es que no lo intenté. Pero no sé. Sí, quizás David. sí.
Claro, partiendo de lo que dice Stanislao, que no tenemos ninguna explicación estructural, si se mira un poco para atrás, justo en la primera transparencia, en la definición clásica de Quasi-Poisson, de variedad de Quasi-Poisson que dieron Alexeev, Malkin y Meinrech en el 98, aparece un coeficiente que es un doceavo, justo ahí, al final, un doceavo, ¿no? Entonces, eso, si se lee el artículo de Alexeev, Malkin y Meinrech, sí que se relaciona ese un doceavo con números, con los números de Bernoulli, ¿no? Pero realmente cuando nosotros estábamos desarrollando el trabajo no teníamos esto en la cabeza. Una vez que nos salían los números de Bernoulli, leímos con más atención esa parte que era algo en geometría de Poisson que se llama una operación que es exponenciación, que, bueno, que sea lo que sea, y en ese proceso de exponenciación, en ese artículo, creo que era la sección 6, o de ese artículo sí aparece algo de los números de Bernoulli, pero tenemos que reconocer que fue mirando para atrás, y no tenemos ninguna explicación estructural y bueno, pues eso sería maravilloso, ¿no? Tener. Parece fenomenológico, o sea, como que, uy, qué bien. Es como cuando aparecen los diagramas de Dynkin en un montón de dados. Pero, por ejemplo, yo no tengo la menor idea de por qué aparecen los diagramas de Dynkin en un montón de dados. A veces cuando uno compara, por ejemplo, la clasificación de álgebras de Lie digamos, con otras clasificaciones, de casualidad también aparecen los diagramas de Dynkin, y a veces no hay una explicación estructural de, sí, por qué a esta álgebra de Lie le asocio tal cosa, sino que es como medio, o sea, es bastante alejada el paso de una estructura a la otra. A veces es solamente comparar dos cosas. Acá claramente para mí hay algo también, yo estoy convencido de que debe haber algo atrás, y sería súper interesante saber qué, pero yo no sé qué es exactamente, o no sé cómo explicarlo. O sea, no tengo ninguna manera, al menos yo no sé, de cómo reemplazar el trabajo de fuerza que hicimos con David por algún resultado de esos bonitos que vos decís, uy, pero le aplico tal cosa, y tal cosa, y me da una estructura, al menos a priori que exista. Después encontrarla tal vez explícitamente es otro problema. Ok, gracias, Stanislao. Como estamos un poquitito cortos de tiempo, para hacer un breve intervalo, yo les sugeriría que el resto de las preguntas se las manden por el foro a Stanislao sobre la charla. Y entonces volvemos, bueno, agradecerte primero por la charla y volvemos en 8 minutos entonces con la charla de Yadira, ¿sí? Así que hasta luego y gracias.